fuimos al hospital. Ay, no, yo vi cómo te tiró, no manches. Te pateó en el piso. Está loco. La historia de Fofo Márquez no es solo la caída de un influencer. Es el retrato oscuro de cómo el poder, el dinero y la arrogancia pueden deformar a una persona hasta convertirla en su propia ruina. Durante años, Fofo caminó por México sintiéndose intocable, rodeado de lujos, polémicas y una legión de seguidores dispuestos a justificar cada exceso que cometía. Se creía invencible. Se creía por encima de todos. Se creía inmune a las consecuencias. Pero lo que nadie imaginaba era que detrás de esa sonrisa arrogante había una vida personal marcada por abusos de autoridad, declaraciones incendiarias, conflictos familiares, romances caóticos y un ego tan grande que tarde o temprano tenía que explotar. Y explotó. Todo comenzó como un escándalo más, uno de tantos que él mismo provocaba. Pero esta vez, la situación escaló más allá de los límites del entretenimiento y la polémica barata. Lo que revelaron los vídeos, los testimonios y las investigaciones fue tan grave, tan brutal, que México entero quedó dividido entre quienes lo defendían ciegamente y quienes pedían justicia inmediata. Mientras tanto, Fofo intentaba mantener su fachada de niño rico incomprendido. Pero su pasado regresó para perseguirlo. Declaraciones antiguas que nadie había tomado en serio, confesiones peligrosas en directos, enemistades que él mismo creó, relaciones sentimentales marcadas por violencia emocional, traiciones, excesos y un comportamiento tan destructivo que hacía inevitable un final trágico. Y finalmente llegó. El día en que Fofo Márquez perdió su libertad marcó el punto más oscuro de una carrera construida sobre la provocación, el escándalo y la sensación de impunidad. Pero pocos conocen los detalles reales de cómo se deterioró su vida desde dentro. Las peleas en su entorno, los colapsos emocionales, las advertencias que ignoró y los secretos que intentó enterrar antes de que todo fuera demasiado tarde. Hoy te voy a revelar los momentos más impactantes, más ocultos y más incómodos de su historia. Y la última revelación te dejará sin palabras. Antes de continuar, te pido que te suscribas y dejes tu me gusta. No te cuesta nada y ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este contenido para que más personas entiendan la verdad completa. Además, quédate hasta el final. Lo que voy a mostrar en el último minuto cambiará por completo la forma en que ves este caso. Desde mucho antes de que Fofo Márquez se convirtiera en un símbolo de arrogancia en las redes sociales, su vida ya era un terreno fértil para controversias. Nacido en una familia marcada por dinero fácil, privilegios y una dinámica emocional completamente inestable, Fofo creció creyendo que todo y todos a su alrededor existían para servirle. Su padre, conocido por resolver conflictos con dinero, y su madre, frecuentemente ausente emocionalmente, crearon un ambiente donde los límites nunca existieron. Desde adolescente, Fofo ya coleccionaba episodios problemáticos, conflictos con compañeros, comportamientos agresivos en fiestas, explosiones de celos en relaciones y una necesidad compulsiva de llamar la atención a toda costa. Amigos cercanos relatan que siempre fue adicto a ser el centro de atención, incapaz de aceptar críticas y obsesionado con ser visto como alguien especial. Este rasgo de personalidad se intensificó cuando descubrió el poder de las redes sociales, donde percibió que podía transformar su temperamento explosivo en audiencia. Lo que comenzó como humor provocador pronto evolucionó hacia humillaciones públicas, insultos contra desconocidos y una postura cada vez más peligrosa. Tras bambalinas. Sin embargo, Fofo vivía una guerra consigo mismo, inseguridades profundas enmascaradas por ostentación, tristeza escondida detrás de coches de lujo y una soledad creciente que lo hacía buscar validación constante. En entrevistas antiguas, llegó a admitir que tenía miedo de ser olvidado, miedo de no ser nadie, miedo de que su imagen fuera lo único que le quedaba. Y ese miedo lo empujaba cada vez más hacia comportamientos extremos. Cuando comenzó a ganar fama, sus relaciones personales se volvieron aún más caóticas. Noviazgos marcados por peleas intensas, acusaciones mutuas, manipulación emocional y actitudes impulsivas que siempre terminaban en escándalo. Exparejas relataron episodios de control excesivo, explosiones de rabia y una presión psicológica sofocante. Pero, protegido por seguidores ciegos y por un círculo de amigos interesados solo en los beneficios de estar cerca de él, Fofo ignoraba cualquier alerta. Con cada polémica, su autoestima inflada se fortalecía. Él realmente creía que nada ni nadie podría detenerlo. Y mientras el público se reía de sus provocaciones, nadie imaginaba que, detrás de las cámaras, él ya caminaba hacia el abismo, un abismo que parecía inevitable ante el estilo de vida que eligió seguir. A pesar de mantener en las redes sociales la imagen de alguien imbatible, Fofo Márquez vivía rodeado por conflictos que él mismo alimentaba. A medida que su fama crecía,
También crecían los resentimientos de personas que ya habían sido expuestas, humilladas o usadas por él para generar engagement. En círculos privados, examigos revelaban que Fofo tenía una obsesión casi patológica por la superioridad. Necesitaba constantemente probar que era más rico, más famoso y más audaz que todos a su alrededor. Esta mentalidad lo llevó a involucrarse en disputas peligrosas con influencers, empresarios e incluso figuras del mundo nocturno. Discusiones se comenzaban online, con insultos y provocaciones, muchas veces terminaban en confrontaciones presenciales que escapaban completamente a control. Testigos relatan episodios en los que Fofo llegaba a bares o fiestas decidido a mostrar quién manda, creando situaciones tensas que evolucionaban a agresiones y expulsiones. Parecía saborear cada confusión como si fuera combustible para su ego. Pero quizás el aspecto más perturbador de ese periodo fuera su relación con la exposición pública de terceros. Fofo desarrolló un hábito peculiar y cruel: filmar a personas vulnerables, trabajadores, desconocidos, empleados, solo para alimentar su contenido y provocar polémicas. Muchos de los vídeos que se viralizaron en la época habían sido grabados sin consentimiento, explotando momentos frágiles de personas que no tenían cómo defenderse. Y cuando llegaban las críticas, él reaccionaba con sarcasmo, insultos y una sensación de triunfo, como si cualquier tipo de indignación fuera solo una prueba más de su relevancia. Al mismo tiempo, su vida amorosa se convertía en un espectáculo aún más turbulento. Sus romances estaban marcados por escenas de celos en público, discusiones captadas por cámaras y notas filtradas a la prensa por personas cercanas a él. Una excompañera relató que Fofo alternaba momentos de cariño exagerado con actitudes frías y calculadas, como si estuviera probando cuánto poder emocional poseía sobre ella. Este patrón destructivo creaba un ciclo interminable. Cuando una relación terminaba en desastre, él se sumergía en fiestas, excesos y nuevos conflictos, como si quisiera enterrar cualquier sensación de vulnerabilidad. Pero detrás de esas explosiones había señales claras de agotamiento emocional. Mensajes que enviaba tarde en la noche a personas cercanas pidiendo ayuda, quejas sobre sentirse observado, paranoia sobre traiciones y miedos irracionales a perder relevancia. Todos estos episodios comenzaron a dibujar el escenario de un colapso inminente, un colapso silencioso, alimentado no por la falta de fama, sino por el peso abrumador de una vida construida sobre confrontaciones constantes y decisiones impulsivas que cobrarían un precio mucho más alto de lo que imaginaba. Mientras el público creía estar presenciando solo a un influencer problemático más, el trasfondo de la vida de Fofo Márquez escondía secretos mucho más densos y perturbadores. A partir del momento en que conquistó la notoriedad suficiente para ser reconocido en cualquier esquina, Fofo comenzó a frecuentar círculos que mezclaban lujo extremo con comportamientos destructivos. Eventos privados en mansiones, fiestas clandestinas regadas con excesos y ambientes donde el límite moral simplemente no existía se convirtieron en parte de su rutina. En ese universo paralelo, Fofo se sentía verdaderamente invencible, rodeado de personas que solo incentivaban sus impulsos más peligrosos. En algunas noches, según relatos de participantes de esos encuentros, Fofo llegaba a exigir que todos a su alrededor se comportaran como extras de su vida, como si fueran personajes subalternos en una narrativa escrita exclusivamente para alimentarlo. Era un grado de narcisismo que asustaba incluso a aquellos que vivían de cerca el mundo de la influencia digital. Y fue en ese contexto que comenzó a involucrarse en alianzas arriesgadas, empresarios que ofrecían protección a cambio de visibilidad, influencers que usaban su nombre para crecer rápidamente y figuras del submundo que lo veían como un canal útil para neutralizar denuncias. Estos lazos oscuros crearon una red que, por algún tiempo, sostuvo la sensación de impunidad que Fofo ostentaba. Al mismo tiempo, su familia enfrentaba el impacto de ese comportamiento autodestructivo. Personas cercanas a los Márquez afirman que las discusiones internas se volvieron cada vez más frecuentes. Había peleas violentas sobre dinero, reproches sobre escándalos que avergonzaban el apellido y acusaciones sobre la influencia negativa del padre en su personalidad. Fofo pasaba semanas sin hablar con familiares, desapareciendo en viajes improvisados, rodeado de personas que solo reforzaban su irresponsabilidad. Su relación con la madre, en particular, se convirtió en un reflejo del caos que cargaba por dentro. A veces buscaba en ella algún tipo de apoyo emocional y a veces la alejaba con frialdad, como si cualquier afecto amenazara su máscara de poder absoluto. El deterioro emocional se fue intensificando de manera silenciosa. En testimonios confidenciales, personas que convivieron con él relatan que Fofo alternaba periodos de euforia extrema con momentos de introspección casi sombría, en los que confesaba sentir que estaba perdiendo el control de su propia vida. Pero siempre que esa fragilidad aparecía,
Él prontamente la sofocaba con nuevas polémicas, nuevos vídeos ofensivos y nuevas actitudes imprudentes. La verdad es que, mucho antes de su colapso público, Fofo ya vivía un colapso interno, un vacío emocional que él intentaba llenar con fama, atención y caos. Y esa espiral destructiva estaba a punto de encontrar un punto de no retorno, un momento en que ninguna influencia, ningún dinero y ninguna justificación serían suficientes para salvarlo. El giro decisivo en la vida de Fofo Márquez comenzó cuando sus actitudes finalmente sobrepasaron el terreno de la controversia digital y alcanzaron el territorio de la ilegalidad, algo que ni él, con toda su confianza ciega, imaginaba enfrentar. Hasta entonces, Fofo creía que podía resolver cualquier problema con dinero, influencia o manipulación pública. Pero el caso que cambiaría su vida para siempre no surgió de una gran investigación, ni de algún enemigo poderoso. Nació de un simple encuentro, en un día común, con una persona común, alguien que jamás imaginaría convertirse en el gatillo para el colapso de uno de los influencers más incendiarios de México. Este episodio, registrado en vídeos y testimonios, reveló al público un lado de Fofo mucho más agresivo, descontrolado y cruel que cualquier polémica anterior. No era una broma de mal gusto, no era una provocación para viralizarse. Era violencia explícita, motivada por un impulso de superioridad tan irracional que incluso sus defensores más fanáticos guardaron silencio. Los detalles del incidente no tardaron en esparcirse, y cada nueva información que surgía parecía empujarlo aún más profundo en su propia trampa. Personas que antes lo apoyaban comenzaron a distanciarse. Influencers que hacían colaboraciones con él borraron vídeos antiguos. Marcas que ignoraban sus escándalos anteriores finalmente rompieron contratos, temiendo el impacto en su propia imagen. Lo que pocos sabían es que, en los días que antecedieron a su arresto, Fofo entró en colapso emocional. Mensajes filtrados muestran que alternaba desesperadamente entre pedidos de ayuda, amenazas de fuga e intentos de manipular la opinión pública, usando su narrativa de víctima, algo que había funcionado tantas veces en el pasado, para intentar revertir lo inevitable. Pero esta vez, nada funcionó. Los abogados que solían defenderlo comenzaron a retroceder ante la gravedad de las acusaciones. La prensa, siempre dispuesta a darle plataforma a sus excentricidades, ahora lo trataba como un símbolo del abuso y la impunidad. Y sus padres, de acuerdo con fuentes cercanas, libraban discusiones intensas, debatiendo cómo salvar no solo el apellido Márquez, sino también la propia sanidad del hijo, que oscilaba entre arrogancia y pánico absoluto. El momento del arresto fue el shock definitivo. Por primera vez en la vida, Fofo no pudo gritar, mandar, humillar, negociar ni huir. Por primera vez, tuvo que enfrentar las consecuencias reales de una vida entera construida sobre excesos y desprecio por los límites. Y mientras era llevado por las autoridades, la expresión en su rostro revelaba algo que nunca había mostrado ante las cámaras: miedo genuino, el miedo de que, finalmente, el mundo estuviera viendo quién era realmente, sin filtros, sin edición, sin la máscara de poder que sostuvo durante tantos años. El ingreso de Fofo Márquez en prisión marcó el inicio de un capítulo aún más oscuro en su historia, un periodo en el que toda la arrogancia que lo había acompañado durante años se disolvió ante la brutal realidad del sistema penitenciario. Dentro, a nadie le impresionaban los coches de lujo, los seguidores ni la fama digital. Para muchos reclusos, Fofo no era más que un joven privilegiado que finalmente pagaba el precio de toda una vida de abusos. Desde el primer día, los informes indican que tuvo dificultades para adaptarse. El entorno hostil lo obligó a abandonar de inmediato la imagen del niño rico intocable. La seguridad reforzada, el aislamiento inicial y la vigilancia constante fueron medidas adoptadas no por respeto a él, sino porque su caso había traído tanta atención que cualquier incidente podía generar un caos aún mayor. Fuentes internas afirman que Fofo pasó los primeros días en absoluto silencio, completamente diferente de la figura ruidosa y provocadora que dominaba las redes sociales. Su comportamiento oscilaba entre largos periodos de introspección y arrebatos de ansiedad, especialmente durante la madrugada. Los guardias informaron que caminaba compulsivamente por su celda, murmurando frases incoherentes, como si intentara convencerse de que todo era temporal. Al mismo tiempo, la reacción de los presos ante su pasado fue inmediata. Muchos lo veían como un símbolo de la arrogancia de los influencers, alguien que usaba su plataforma para humillar a la gente común, precisamente el tipo de persona que encuentra poco espacio para el respeto dentro de los muros de una prisión. Circulaban rumores entre los reclusos de que algunos planeaban darle una lección, lo que obligó a la administración a mantener a Fofo alejado del contacto con el público durante un largo periodo. La presión psicológica aumentaba a diario.
Las visitas familiares revelaban a un Fofo cada vez más abatido, desesperado y emocionalmente inestable. Su madre, que antes tenía poca presencia pública, comenzó a mostrar claros signos de agotamiento emocional, mientras que su padre buscaba, por medios legales y antiguas influencias, acelerar cualquier posibilidad de aliviar la situación de su hijo. Pero nada parecía funcionar. Al mismo tiempo, empezó a surgir nueva información sobre su pasado. Viejas grabaciones de audio, conversaciones comprometedoras y relatos de personas que habían sufrido humillaciones a manos suyas empezaron a cobrar protagonismo en los medios, reforzando la idea de que su arresto no fue un hecho aislado, sino la culminación de un patrón de comportamiento que se había repetido durante años. Para Fofo, cada nueva filtración fue un golpe emocional, pues se dio cuenta de que su imagen pública, antes sostenida por seguidores ciegos, se estaba convirtiendo en una narrativa unificada, que siempre había sido una bomba de relojería. Y, dentro de su celda, consumido por remordimientos selectivos, miedos crecientes y la ausencia total del mundo que lo aplaudía, Fofo empezó a enfrentarse, por primera vez, a la consecuencia más cruel de todas, el olvido. Con el paso de las semanas, la transformación psicológica de Fofo Márquez se hizo aún más evidente. Aquella figura extravagante que vivía para la cámara simplemente desapareció, dando lugar a alguien consumido por un miedo constante. Miedo a las represalias internas, miedo a que surgieran nuevas revelaciones, miedo a que el país entero estuviera siguiendo cada detalle de su caída. La prisión se convirtió en un espejo cruel, revelando todo aquello que él siempre intentó esconder detrás de risas sarcásticas y bravuconadas infantiles. Guardias que lo observaban diariamente comenzaron a reportar comportamientos cada vez más erráticos. Fofo evitaba mirar a los ojos de cualquiera, demostraba hipervigilancia y reaccionaba con sobresaltos a sonidos mínimos. En ciertas noches, se le veía sentado en la esquina de la celda, completamente inmóvil, como si estuviera reviviendo mentalmente momentos del pasado que ahora lo perseguían sin descanso. Conversaciones con psicólogos de la institución revelaron un lado de Fofo que el público jamás conoció. Confesaba, en sesiones privadas, que pasó años usando la fama para silenciar sus propios traumas. Contaba sobre la presión familiar para mantenerse por encima de los demás, sobre secretos guardados desde la adolescencia y sobre la sensación asfixiante de nunca haber sido realmente amado, solo tolerado por conveniencia. Estas confesiones, aunque protegidas por secreto profesional, se convirtieron en un contraste brutal con la imagen pública que él siempre cultivó. Aún así, incluso dentro de este colapso emocional, Fofo intentaba mantener algún vestigio de control, una especie de autodefensa psicológica que le impedía admitir completamente su responsabilidad. Alternaba frases de arrepentimiento con justificaciones vacías, alegando que todo era un malentendido amplificado por los medios. Este patrón de autoengaño se hizo aún más fuerte cuando comenzó a percibir el impacto devastador que su caso estaba causando fuera de la prisión. Influencers que antes lo imitaban ahora criticaban su postura. Programas de televisión exhibían dosieres completos sobre su trayectoria, conteniendo testimonios de personas que nunca tuvieron el valor de hablar antes. Incluso antiguos miembros de su equipo pasaron a revelar situaciones humillantes y abusos que presenciaron, creando una ola de testimonios que reforzaba la idea de que Fofo siempre vivió al borde del desastre. La presión social, sumada al aislamiento forzado, lo llevó a un estado emocional inestable. Lloraba con facilidad, demostraba signos de paranoia y, en algunos momentos, afirmaba que estaba siendo perseguido por sombras, una metáfora que los psicólogos interpretaron como reflejo de la culpa reprimida. Mientras tanto, su familia enfrentaba una guerra paralela. La madre se sumergió en un estado de desgaste emocional profundo, mientras el padre se involucraba en disputas legales, intentando de forma desesperada limpiar la imagen del hijo. En cada aparición pública, era posible ver el impacto que el escándalo había causado en los Márquez. Semblantes pesados, discursos contradictorios y una desesperación mal disimulada. El que antes era un clan poderoso ahora parecía una familia al borde del colapso. Para Fofo, este deterioro familiar fue un golpe más. En las pocas visitas que recibía, se mostraba cada vez más desfigurado emocionalmente, con la mirada perdida y la postura encorvada, un contraste brutal con el joven arrogante que se exhibía con coches de lujo y frases provocativas. En este punto, ya no era la fama lo que lo destruía, sino la comprensión dolorosa de que nada de aquello podía salvarlo. La máscara final estaba cayendo, y por primera vez él comenzaba a percibir el peso real de todo lo que había hecho. A medida que el tiempo pasó, Fofo Márquez comenzó a experimentar algo que jamás había enfrentado: la posibilidad real de que su influencia estuviera llegando a su fin. A diferencia de las polémicas anteriores, esta vez no había escapatoria.
No había cómo manipular la narrativa. No había suficientes seguidores para transformar sus errores en memes o excusas. Estaba solo, encarando un futuro que parecía cada vez más estrecho y sombrío. Dentro de la prisión, rumores sobre su conducta se esparcían como fuego. Algunos presos decían que intentaba usar su popularidad para obtener privilegios, mientras que otros aseguraban que Fofo había desistido completamente de luchar, resignado a una rutina silenciosa y repetitiva que lo consumía emocionalmente. Los psicólogos comenzaban a ver en él señales claras de un agotamiento profundo, marcado por insomnio, episodios de llanto y colapsos de ansiedad. Cualquier vestigio de arrogancia había desaparecido, sustituido por una vulnerabilidad casi infantil, algo que jamás imaginarían mostrar fuera de esos muros. Mientras tanto, el mundo exterior seguía girando, y cada nuevo detalle sobre su vida revelado por la prensa hacía su situación aún más irreversible. Figuras que un día lo defendieron ahora lo acusaban abiertamente, confesando que ya habían percibido señales de inestabilidad mucho antes de la explosión final. Y el público, antes dividido, comenzaba a ver en Fofo no solo a un influencer polémico, sino un ejemplo extremo de cómo el poder sin responsabilidad puede transformarse en destrucción. La familia Márquez, antes vista como sinónimo de poder e influencia, se había convertido en blanco de críticas severas. Muchos cuestionaban el papel de ellos en la formación de la personalidad explosiva de Fofo, mientras que otros afirmaban que el joven había sido víctima de su propia crianza, un producto de un ambiente emocionalmente tóxico y moralmente permisivo. El hecho es que, mientras la sociedad discutía responsabilidades, justicia y consecuencias, Fofo permanecía allí, aislado, lidiando con lo que más temía, la pérdida completa de relevancia. El silencio del mundo digital, acostumbrado a girar en torno a su figura, se volvió una especie de castigo invisible, tan doloroso como las consecuencias legales que enfrentaba. Y, por primera vez, parecía comprender que su nombre, antes sinónimo de provocación, fama y poder, ahora cargaba el peso de una historia marcada por errores irreversibles. Al final, el destino de Fofo Márquez se transformó en un espejo perturbador de todo aquello que muchos evitan reconocer, que ningún imperio construido sobre arrogancia, abusos y manipulación resiste el paso del tiempo. Su colapso público no fue un accidente, fue la consecuencia inevitable de una vida guiada por el exceso, donde cada decisión lo acercaba a un abismo que él se negaba a ver. Su historia, tan intensa como trágica, sirve ahora como alerta para todos los que confunden fama con libertad, influencia con impunidad y atención con amor. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por acompañarme en esta historia tan intensa. Este caso no es solo sobre la caída de Fofo Márquez, sino sobre cómo el poder sin límites puede destruir a quien no sabe controlarlo. Y si este video te ayudó a entender mejor todo lo que había detrás de su colapso, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo es fundamental para que YouTube recomiende este contenido y podamos seguir investigando y trayendo historias profundas como esta. Además, quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció la trayectoria de Fofo? ¿Crees que su caída era inevitable o que todo podría haber sido diferente? Deja tu comentario aquí abajo, porque tu perspectiva enriquece mucho este debate. Y antes de irte, no te vayas sin ver el vídeo que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Te lo digo con sinceridad, es aún más impactante, sorprendente y apasionante que este. Haz clic y nos vemos allí.